Cuando en la posguerra se abren los juicios de Nuremberg, atención, hablamos de juicios. Sé que muchos de ustedes pensarán, ¿pero cómo? No fue solo uno, hubo varios. Como decíamos, en la posguerra se abren los juicios de Nuremberg. Los aliados, las potencias aliadas, deciden arrojar luz sobre todo ese amplio espectro de comportamientos, decisiones, determinaciones que el régimen nazi había llevado a cabo durante la guerra y, en algunos casos, incluso antes de la guerra, por intereses propios en contra de la humanidad. No solo está el gran juicio de Nuremberg, ese que lleva al banquillo a los líderes del régimen nazi. Casi todos faltan a la cita. Básicamente solo Bormann, de quien después se descubrirá varios años después su muerte en Berlín. Pero de eso ya hablamos en un video especial. Y Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, desaparecido sin dejar rastro. Existen otros juicios, como a industriales y a doctores. Oficialmente, Estados Unidos de América, contra Karl Brandt y alios. Bueno, Karl Brandt era uno de los muchos doctores, de los muchos médicos, de los muchos expertos en medicina y genética que habían trabajado para el régimen nazi en investigaciones. Investigaciones experimentales en seres humanos, sujetos vivos que en la mayoría de los casos no sobrevivieron a los experimentos o a las investigaciones genéticas. En el banquillo de los acusados del juicio de los doctores, que se lleva a cabo en Nuremberg, definitivamente faltan dos nombres. Uno falta porque fue subestimado, no se consideró importante, o incluso se pensó que era un personaje secundario y no central en el asunto. ¿Un error garrafal? Se llamaba Ottmar Freier von Verschuur, profesor universitario de genética con una especialización en gemelos. ¿Esto les dice algo? Es el segundo nombre que falta en la lista. ¿Y esto porque, siendo prófugo, era un alumno del profesor von Verschuur? Un alumno y un colaborador cercano. Hablaron mucho antes y durante la guerra, intercambiando opiniones y estudios. Había sido su alumno, había sido su discípulo, había sido su colaborador. Había sido quien fue apodado el Ángel Blanco, o Todesengel, el Ángel de la Muerte. Estamos hablando de Joseph Rudolf Mengele. Para quienes vivieron en Auschwitz desde mayo de 1943 hasta enero de 1945 y sobrevivió a ese infierno en la tierra, a ese campo de exterminio que era Auschwitz, con sus diferentes ramificaciones, sus subcampos, los crematorios, las cámaras de gas, las fábricas internas que consumían hombres y mujeres. La barraca de la enfermería no representaba un lugar de alivio. Al contrario, a veces representaba la pesadilla, la tierra, la peor pesadilla posible. En la enfermería, más que curar, se estudiaba, viviseccionaba y mataba. Esto porque, desde mayo de 1943 hasta pocos días antes de la huida de las SS y la llegada del Ejército Rojo a ese campo, en esa enfermería estaba Joseph Mengele, Absturmführer de las SS. Un hombre que debía haber dedicado su vida al juramento de Hipócrates, pero que en cambio había desarrollado tendencias sádicas. Pero sobre todo, un interés, podríamos decir enfermizo, absolutamente inhumano, hacia el estudio de la antropología. Mengele había estudiado medicina, se había graduado en los años anteriores, al inicio de la guerra, precisamente bajo la guía de Ottmar Freier von Verschuur, de quien fue asistente en la Universidad de Frankfurt. Pero después de graduarse, Mengele decidió unirse al partido nazi y posteriormente a las SS. En 1940 fue llamado al servicio militar, casi un año después del estallido de la guerra, y asignado al cuerpo médico. Inicialmente, debido a su experiencia en el servicio militar con la infantería ligera de montaña, el Gebirgsjäger, se pensó que podría ser asignado precisamente a las tropas de montaña. En cambio, se ofreció como voluntario para las Waffen-SS, para las nacientes Waffen-SS, la unidad que de todos modos formaba parte del cuerpo pretoriano de la Guardia Negra de Hitler. Y precisamente en ese papel, había sido asignado como oficial médico, justamente, a la división Panzer Viking de las Waffen-SS, que había sido enviada al Frente Oriental, durante la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Aquí hay que decirlo,
Joseph Mengele también había mostrado señales de valentía. Había salvado la vida de 2 soldados tanquistas que habían quedado atrapados dentro de su Panzer incendiado, y precisamente por esto se había ganado la Cruz de Hierro. Posteriormente, había sufrido una herida leve, pero fuera leve o grave. Lo importante para él era que hubiera sido declarada. Después de eso, era inútil para el servicio activo y el combate, por lo que ya no podía ir a las unidades de primera línea. Joseph Mengele había sido así eliminado de las listas de las Waffen-SS y transferido a la Oficina Central de Higiene y Raza, la oficina que teóricamente debía estudiar la genética nazi. Era la oficina que supervisaba las tristemente famosas granjas de la vida, esos lugares donde el régimen enviaba a mujeres seleccionadas para procrear al hombre perfecto. El ser ario puro de las aberraciones, como podemos pensar hoy en día. Una eugenesia repugnante. Hombres que juegan a ser Dios, se creen deidades, con el poder de decidir el futuro de la humanidad. Joseph Mengele no permaneció mucho tiempo en esa oficina central, porque en la primavera de 1943 recibió un nuevo encargo, el de jefe médico del subcampo de los romaníes, y Sinti en Auschwitz, en Birkenau-Auschwitz II. Fui responsable médico de ese campo hasta agosto de 1944, cuando fue desmantelado. Los prisioneros asesinados en las cámaras de gas, y lo que quedaba era trasladado a la parte central de Auschwitz. Mengele había comenzado ahí una carrera como un demonio. Lo llamaban Der Weiße Mengele, el ángel blanco. Simplemente porque, encima del uniforme de capitán de las SS, siempre llevaba una bata blanca, de médico, precisamente. Y con esa se presentaba en el andén ferroviario de Auschwitz-Birkenau. Seleccionaba a los recién llegados. Por un lado, los aptos para trabajar. Por el otro, los que serían enviados de inmediato a las cámaras de gas. Su labor como médico diabólico no se detenía en las selecciones. Hacía mucho más, realizaba selecciones adicionales. Si una barraca, por ejemplo, era golpeada por una epidemia de tifus exantemático, no curaba, ordenaba a los guardias matar a todos los ocupantes y destruir la barraca con fuego. Si querían hacer una selección en la barraca de los niños, Mengele llegaba con una cinta métrica, medía desde el suelo una altura de 150 centímetros, marcaba una línea con gis y hacía que todos los niños se alinearan sobre esa línea. Quien no superaba el nivel de la línea era asesinado ahí mismo, en el lugar, con una pistola apuntada a la frente y una bala en el cráneo. Aberrante, ¿cierto? Lo es para cualquiera, más aún para un médico, para quien debería haber jurado proteger la vida humana, de hacer lo posible por salvar vidas humanas. Pero Mengele no era un salvador, era el heraldo de la muerte. También porque quien era llamado a la enfermería, la mayoría de las veces no iba para recibir tratamiento, simplemente era llamado porque debía ser usado como conejillo de indias en experimentos. Experimentos que la mayoría de las veces terminaban en muerte. Muerte por un disparo en la nuca con una pistola. Muerte a golpes por parte de los guardias. Muerte por inyecciones letales de fenol, pero también de aire en los pulmones o en el ventrículo. Muertes atroces. Quien sobrevivía quedaba marcado de por vida, sin un ojo o sin ambos ojos, castrado sin anestesia, privado de una pierna, a veces con los dedos de las manos o de los pies reducidos a muñones. Este era Joseph Mengele, un médico diabólico, un médico que durante sus 21 meses en Auschwitz se convertiría en un vivisector. Un terror absoluto, sobre todo para los niños y para los gemelos. Obsesionado con los gemelos, al grado de colocarse en el andén para seleccionarlos y preservarlos para sus estudios. Cada vez que encontraba gemelos monocigóticos, lo primero que hacía Mengele era separarlos del grupo. Hacía que les tatuaran una sigla especial, Zwillinge Zwillinge, gemelos, e identificaba entre los dos quién era quién. Eso era lo que le pasaba al que había nacido primero en el mundo, que automáticamente se convertía en el Zwillingsvater, es decir, teóricamente el padre gemelo, o mejor dicho, el gemelo mayor, el gemelo superior. Sus estudios sobre los gemelos eran de carácter comparativo, pero también sobre los ojos de los gemelos y sobre el aparato reproductor de los gemelos. Se había vuelto algo desgarrador. Había intentado en la mesa de operaciones Joseph Mengele reproducir gemelos,
operando a niños de etnia romaní, obviamente fracasando, y haciendo que estos niños murieran de gangrena. En otros casos, Mengele había intentado encontrar correlaciones entre ser gemelos y tener ciertas aptitudes particulares, o sobre las disformidades, la diferencia de color en los iris de los ojos, sobre cualquier anomalía posible que pudiera encontrarse en los niños. Todo lo que hizo Mengele, según los estudiosos, no fue en nombre de la ciencia, fue en nombre de un concepto enfermo. Un concepto monstruoso que mezclaba creencias tontas, cuestiones raciales, ideología, pseudociencia, charlatanería, todo mezclado en una orgía de poder y miedo. La mirada de Mengele, según los prisioneros, era despreciativa. Tenía una sonrisa que aterrorizaba a todos. Una sonrisa y una mirada que parecían decir: yo puedo decidir quién vive y quién muere. Yo puedo decidir cómo matarte, cuándo y con qué grado de sufrimiento. Sus 21 meses en Auschwitz no quedaban en absoluto en silencio. Lo que él había hecho no podía ser borrado. Sobrevivientes de Auschwitz, que conocieron a Joseph Mengele, lo han descrito de diversas formas. El ángel de la muerte, ángel negro, ángel blanco, el doctor, heraldo del demonio, doctor depravado. Se ha dicho de todo sobre él. Cuando ya era claro que Auschwitz debía ser liquidado, Mengele había intentado de todas las formas posibles borrar las pruebas de sus experimentos. Había recogido las muestras y sus anotaciones. Lo que no era indispensable lo había destruido en el incinerador. El resto lo había guardado en sus cajas. Solo faltaban los testigos presenciales y físicos. Los últimos gemelos que sobrevivieron a sus experimentos debían morir. Pocos días previos a la llegada del Ejército Rojo, las reservas de Ciclón B, el letal pesticida utilizado para matar a los prisioneros, se habían acabado. El comandante del campo, Rudolf Höss, no podía hacer otra cosa. Los rusos, al llegar, habrían descubierto el horror de Auschwitz, un horror compuesto también por los estudios de Joseph Mengele. Y ahora se preguntarán cómo es posible que un ser tan inhumano, un ser abyecto, una vergüenza para toda la humanidad, no haya sido capturado. Hacen bien en hacerse esa pregunta. Pues bien, en el caos de la confusión de la posguerra, con cientos de miles de refugiados, desplazados, prisioneros de guerra y soldados desbandados que se rendían, Mengele pasó inicialmente desapercibido. Nadie preguntó por él. Pasó mucho tiempo antes de que alguien intentara buscarlo, pero él ya había desaparecido. Mengele ya se había dirigido en marzo de 1945 a las primeras redes nazis para escapar al extranjero y ponerse a salvo. No se hacía ilusiones sobre cuál sería su destino si lo arrestaban los aliados o los soviéticos. Estaba claro que si lo capturaban con el uniforme puesto, corría el riesgo de morir fusilado al instante. En otro caso, lo habrían juzgado y ahorcado. Mengele no quería terminar su vida demasiado pronto. Quería seguir disfrutándola y tal vez continuar con sus estudios. Así que recurrió a lo que después se conocería como la Red Odessa. A través de las Ratenlinien, las rutas de las ratas, los caminos que pasaban por los monasterios de Baviera y Tirol. Llegó a Termeno, un municipio del Alto Adige. Un municipio que también se hará famoso por el paso de otro criminal fugitivo del que ya hemos hablado. Adolf Eichmann, en las oficinas municipales de Termeno. Primero Eichmann, luego Mengele, habían obtenido una nueva identidad. Una identidad falsa, una identidad que servía exclusivamente para escapar. Si la identidad falsa de Eichmann era la de Federico Bernd Wegener, un subtirolés de habla alemana, Mengele había adoptado el nombre falso de Wolfgang Gerhardt, también subtirolés de habla alemana, y como tal, había sido ayudado por el obispo vicario de Bressanone, Alois Pompanin, quien había respondido por él, hasta el punto de concederle un alojamiento dentro de los apartamentos de la curia en Bolzano, y posteriormente otro traslado a Génova, donde Mengele se había embarcado en uno de los tantos vapores que hacían la ruta hacia Argentina. Lo que podría escandalizar a la mayoría de ustedes es que en Argentina sabían perfectamente quién era Mengele, quién era Eichmann y quiénes eran todos los demás alemanes que estaban llegando. El Departamento de Migración argentino era avisado de que llegarían unos invitados, unos alemanes huyendo de la justicia. Sin embargo,
El gobierno argentino siguió otorgando visas, otorgando permisos de entrada, en algunos casos incluso otorgando pasaportes. Joseph Mengele se convirtió en un invitado, uno de tantos, hasta el punto de llegar a ser recibido en el Palacio Presidencial por Juan Domingo. Perón y por su esposa Eva. Demasiado mitificada en los últimos años, con musicales y otras películas, fue ella, Eva Perón, quien convenció a su esposo de casarse. La causa de los refugiados alemanes y croatas que no huían de la guerra, sino que huían de la justicia después de haber masacrado a poblaciones enteras en Europa. Mengele había tomado un té muy a gusto con Eva Perón, y quién sabe si le había contado lo que había hecho en Auschwitz. Mientras tanto, ya estaba en la lista de buscados internacionales. Estados Unidos lo buscaba, pero no por la operación Paperclip, ya que a nadie le interesaba un carnicero así. Alemania Occidental, Comisión Z de Ludwigsburg. Lo buscaba el Estado de Israel, que, al igual que con Eichmann, tenía un serio interés en llevar ante la justicia a los asesinos del pueblo judío. Y obviamente también lo buscaban particulares, empezando por Simón Wiesenthal, el cazador de nazis. Mengele ciertamente no se había dado por vencido. Había mantenido su identidad falsa durante algunos años, esperando que las cosas se calmaran. A finales de los años 50, había vuelto a usar su nombre original, hasta el punto de hacerlo aparecer en la Guía Telefónica de Buenos Aires. La captura de Adolf Eichmann le hizo cambiar de idea. La llegada del comando del Shabak a Argentina, que había infiltrado al criminal de guerra y lo había llevado a Jerusalén para el juicio. Pues bien, ese acto, ese secuestro, volvió a asustar al ángel de la muerte, que desde ese momento empezó a moverse de nuevo, casi enloquecido con su antiguo seudónimo, el que usaba en Termeno, y viajando primero a Argentina, luego a Uruguay, a Paraguay, donde por un tiempo estuvo al servicio de Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo que masacró a buena parte de su propio pueblo. Finalmente, en Brasil, donde decidió establecerse, también fue hospedado por una dictadura militar, y donde, según algunos, retomó parte de sus investigaciones. Claro, ya sin más sujetos humanos, pero siempre con un interés particular por la genética, los gemelos y la oftalmología. Este era Joseph Mengele. 2 veces logró escapar de los agentes del Mossad, la primera justamente durante el secuestro de Eichmann, un equipo dirigido incluso por Isser Harel, el pequeño Isser, el comandante del Mossad, a principios de los años 60 en Israel, había intentado capturarlo. En Buenos Aires, se le escapó por muy poco, porque Mengele había sido alertado después del secuestro de Eichmann, y había desaparecido de repente. Un segundo intento ocurrió en Brasil, pero también ahí el equipo del Mossad llegó con 48 horas de retraso. Mengele logró escapar. No está ante la justicia. Una justicia que se manifestó, si quieren creer, en el karma o en lo divino, en forma de un derrame cerebral que le dio al médico diabólico mientras estaba en el agua del Océano Atlántico, mientras nadaba. En 1979 murió así Joseph Mengele, nadando en el mar, víctima de un ataque apoplético. Sin embargo, durante mucho tiempo no se creyó en su muerte. Se temía que fuera una puesta en escena, una manera de desaparecer y ganar más tiempo y más anonimato. Tomó años, muchos años, primero con revisiones de la ficha dental, luego con el análisis de ácido desoxirribonucleico tomado del hermano de Joseph. Y comparado con los restos exhumados, una comparación que dio un grado razonable de certeza del 90 y 9.69% de que los restos eran realmente de Joseph Mengele. Sus restos permanecieron por un tiempo en el Instituto de Anatomopatología de São Paulo, en Brasil, y luego fueron sepultados. Así terminó en Brasil la leyenda oscura, tenebrosa y aterradora del ángel de la muerte. Ese Brasil de donde, algunos años antes, salió un libro y luego una película, Los niños venidos de Brasil. Una trama aterradora de eugenesia, que partía precisamente de los movimientos de Mengele para el peor de los horrores que cualquier ser humano podría imaginar. Incluso recrear a Adolf Hitler en serie en varios lugares del planeta para intentar restaurar o hacer renacer el Tercer Reich. Claro, son hipótesis fantasiosas, fruto de la pluma de un escritor y luego de un director de cine. Sin embargo, en el libro y la película,
Mengele estaba presente. Su figura, en ese entonces aún viva, había sido evocada como el Coco, como un monstruo mitológico, como ese ser oscuro que se invoca, para asustar a los niños y hacer que se fueran a la cama por la noche. Joseph Mengele era eso. Era la personificación del mal, el hombre que había traicionado su propio juramento de salvar vidas tanto como fuera posible, para quitar vidas por sus fines antihumanos y anticientíficos. Eso era Joseph Mengele. Esa era su historia. Y a ustedes les dejo el juicio final sobre quién fue este personaje.